Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark35, Daniel, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Ta, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Siu, Sloaubert, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 4. Mientras este enfrentamiento se desataba, Caster había logrado llegar al exterior de la sala de control, con su pesada puerta sellada. Sintiendo un error inconfundible en el aire, rápidamente introdujo el código de desbloqueo de emergencia, con la mirada fija en la luz, esperando su transición a verde. La puerta se abrió con un silbido, revelando un interior oscuro y sin vida, salvo por la siniestra y pulsante iluminación de caldeas. Temiendo el resultado más grave, estaba a punto de activar las luces del techo cuando una voz silenciosa, claramente familiar, llegó a sus oídos. PSST. Castor. Sus oídos se animaron, un leve temblor de reconocimiento, pues ese tono susurrado no podía pertenecer a ningún otro. Estiró el cuello, discerniendo una silueta que la saludaba desde el otro lado de la cavernosa habitación. ¿Romaní? Caster pudo distinguir la forma inconfundible del hombre parado debajo del modelo global, inquietantemente casual, con una mano apoyada en su cadera mientras la otra la llamaba más cerca. Ella frunció el ceño con vacilación, y una escalofriante sospecha se abrió paso en sus pensamientos. ¿Podría el hombre haber sido comprometido por Flauros? Ese escalofriante pensamiento se disipó en el momento en que lo escuchó decir, con una voz suave y cómplice. Me preguntaba si debería conseguir esa silla extra que siempre quise. Su ceño fruncido se derritió lentamente en una sonrisa cómplice y un calor se extendió por ella. No. No sería lo mismo. Ella sintió el fantasma de su sonrisa en su propio corazón mientras él continuaba, recuperando su voz un toque de su vivacidad habitual. He movilizado al personal. Ya deberían estar terminados. Preguntas después, ordenó Caster, encendiendo las luces y marchando junto a las filas de consolas que tarareaban silenciosamente hacia él. ¿Dónde está el director? En la enfermería, respondió Romaní con sobriedad, sin la ligereza de su voz. Su condición es estable, pero aparte de la mitad del equipo A, no pudimos salvar a los demás. Caster cerró los ojos e inclinó la cabeza, una ola de profunda decepción le invadió. Ya veo. ¿Qué pasa con la bomba? De pie mucho más cerca ahora, podía discernir sus ojos más claramente, esos ojos familiares y amables que había conocido en una vida anterior, ojos que le habían parecido extraños, cuando despertó por primera vez en esta nueva realidad. Estaba a punto de responder a su pregunta, cuando un temblor fuerte y violento sacudió los cimientos mismos de la habitación, descarrilando cualquier palabra que hubiera estado a punto de pronunciar. ¿Qué fue eso? Caster ofreció una sonrisa tímida, casi traviesa. Oh, eso. Tenemos mucho de qué hablar. Ella desvió la mirada y agregó, casi como una ocurrencia de último momento. Además, es posible que tengamos que hacer algunas reparaciones más adelante, siempre y cuando salgamos de esto en una sola pieza. Romaní parpadeó, completamente desconcertado. ¿Eh? Caster volvió a abrir la boca, pero sus palabras fueron tragadas por otro temblor mucho más fuerte que sacudió toda la sala de control con una ferocidad alarmante. Haz que eso sea un mucho de reparaciones. Ante esto, y aproximándose claramente a la magnitud del daño que la instalación podría haber sufrido, Romaní quedó boquiabierto y su rostro se aflojó con un atónito En otros lugares, bajo el caos agitado. Cuando Flauros sintió el primer impacto contundente en su mejilla, un golpe estremecedor, supo inmediatamente, con un destello de respeto a regañadientes, cuán profundamente había subestimado al niño. Lo había descartado como un simple mago al azar, un mero sustituto convocado a la refriega. Ya sea por la intromisión de Selretch o por decreto de la contrafuerza, no se atrevió a preocuparse en ese momento, porque ahora estaba, inequívocamente, luchando por su vida.
El niño exhibió no solo una fuerza bruta y una velocidad cegadora, sino también una habilidad de lucha extraordinaria, casi innata, que parecía completamente incongruente con su tierna edad. La experiencia fue a la vez surrealista y estimulante. Hacía ya bastante tiempo que no experimentaba una emoción tan genuina. Mientras un frío zarcillo de miedo, más intenso de lo que debería haber permitido, se enroscaba en sus entrañas, reflexionó que rara vez se había encontrado con un oponente tan estimulante entre los innumerables gusanos con los que se había visto obligado a lidiar a lo largo de su existencia. El encuentro evocó recuerdos fugaces y fragmentados de... El puño de Gohan se hundió en el abdomen del hombre, una fuerza conmocionante que interrumpió violentamente la fragmentada línea de pensamiento de Flauros. Flauros vomitó un amargo chorro de bilis, y su abdomen se comprimió repugnantemente bajo el impacto, lo que simultáneamente lo impulsó hacia atrás a través del pasillo. El pasaje, ahora un testimonio destrozado de su devastadora estela, tenía las cicatrices de una grave destrucción, paredes fracturadas, pisos llenos de cráteres. Fue un testimonio de la resistencia antinatural del demonio que permaneciera consciente a pesar del ataque despiadado del niño, un ataque mucho más intenso de lo que cualquier siervo promedio podría lanzar. Gohan se materializó sobre él en el aire, un mero instante fugaz para que Flauros registrara el rostro del niño retorcido por un odio potente, con los brazos hacia atrás y las manos juntas. Luego, un golpe de martillo descendió y lo golpeó con fuerza contra el suelo. El impacto fue tan inmenso que toda la sección de la instalación cedió y colapsó bajo la fuerza resultante. En ese momento, el abrigo verde, que alguna vez había estado impecable, colgaba hecho jirones, dejando al descubierto su hombro y brazo derechos. La tela alrededor del área donde Gohan había golpeado estaba destrozada hasta quedar irreconocible, el resto del abrigo reducido a simples trapos que apenas se aferraban a su forma. El joven descendió con cuidado hasta el borde del cráter recién formado, tomándose un momento para evaluar la volátil situación mientras mantenía una inquebrantable sensación de vigilancia. Había aprendido por amarga experiencia que no era prudente declarar la victoria demasiado pronto. De hecho, sería prematuro celebrar, porque todavía podía sentir la siniestra energía del hombre fluctuando, un pulso oscuro debajo de las ruinas. Parecía que esta energía malévola no había disminuido en lo más mínimo durante el brutal ataque. Como esperaba, la forma del hombre maltratado emitió un repentino aumento, con la cabeza sacudiéndose con un crujido antinatural que le hacía rechinar los huesos. Lev, o Flauros, se burlaba, su voz era una cacofonía chirriante que torturaba la audición hipersensible de Gohan. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? He tenido grifos de amor que han sacado más sangre que eso. Con una velocidad sorprendente, casi imposible, Flauros desapareció de la base del cráter y reapareció instantáneamente hacia la derecha de Gohan, lanzando un potente gancho de derecha que conectó directamente con la mejilla del niño. Gohan desapareció justo antes de poder chocar contra la esquina, y los dos quedaron atrapados en una danza de violencia apenas visible a simple vista. Cada uno de sus ataques causó daños adicionales y generalizados que sacudieron toda la instalación hasta sus cimientos. Gohan quedó desconcertado cuando Flauros pareció ganar velocidad y su poder puro redujo la aterradora brecha entre ellos. Sin embargo, Gohan correspondió con igual vigor inquebrantable, desviando y deteniendo con facilidad practicada. Luego, un dolor agudo y punzante se apoderó de su hombro izquierdo, seguido rápidamente por otro en su pectoral derecho. Sus defensas fueron violadas cada vez más con un progreso despectivo y sin esfuerzo, lo que lo obligó implacablemente a ponerse a la defensiva. Este cambio repentino solo sirvió para envalentonar al demonio, con su sonrisa cada vez más amplia, revelando cada vez más sus afilados dientes, como si estuviera listo para desgarrar la carne del joven. Flauros continuó con un amplio golpe de izquierda que Gohan pudo evitar hábilmente agachándose al suelo, permitiendo que el ataque silbara inofensivamente por encima de su cabeza. Luego giró su hombro izquierdo y lanzó una poderosa patada hacia el costado del hombre. Sin embargo, Flauros bloqueó con éxito la patada con su mano derecha. Su mano izquierda, que no se había retirado, manifestó de repente una guadaña curva de energía oscura crepitante, que blandió con escalofriante precisión contra el cuello del niño.
Gohan se vio obligado a tensar todos los músculos de su cuerpo y desatar un grito estridente que reverberaba a través de los pasillos destrozados, un grito primario que hay de poder puro que obligó al hombre a retroceder. La gran intensidad del ki crudo fue lo suficientemente abrumadora como para disipar la espada naciente, pero Flauros logró recuperar el equilibrio y aterrizar sano y salvo en tierra firme, con los pies derrapando por el suelo en ruinas hasta que se detuvo decisivamente. Gohan dio algunos pasos cautelosos hacia atrás. No puedo arriesgarme a que me golpee esa energía. Poseía amplia experiencia defendiéndose de ataques ki tanto básicos como avanzados, pero no estaba dispuesto a apostar con energía mágica. Piccolo le había explicado una vez, con gran énfasis, que ki y la magia no eran lo mismo. Si bien ki podía ser aprovechado para realizar hazañas verdaderamente asombrosas, incluso francamente locas, la magia era una bestia completamente diferente. En pocas palabras, aquellos con suficiente disciplina en sus artes arcanas podrían alterar sutilmente ciertos aspectos de la realidad a voluntad. Podían transfigurar estados de la materia, conjurar lo que quisieran si conocían los intrincados métodos, e incluso eludir las defensas habituales de ki con una facilidad alarmante. Piccolo ocasionalmente utilizaba magia en lugar de ki durante sus sesiones de entrenamiento, precisamente para evaluar las capacidades de Gohan frente a una energía tan diferente. Curiosamente, las explosiones de energía mágica, a pesar del ki protector que rodea su cuerpo, aún infligirían daño. El entrenamiento había resultado beneficioso, y era precisamente por eso que era tan cauteloso con la magia de Flauros, ya que incluso para un novato como él, había algo off sobre eso. Ambos combatientes estaban ahora jadeantes, sin aliento por el furioso intercambio. No puedo decir que me lo esperaba, señor SN, exhaló Flauros con sarcasmo, con un tono burlón en su voz. Sí, afirmó Gohan sin aliento, con una sonrisa irónica tirando de sus labios. Estoy lleno de sorpresas. La sonrisa de Flauros se amplió, un brillo depredador en sus ojos carmesí. Sé franco conmigo. ¿Quién te envió? Tu mamá, bromeó Gohan, mientras su sonrisa se ampliaba. Muy inteligente, comentó el hombre demoníaco, una rara pizca de respeto genuino mezclado con su desdén inherente. Pero no podrás detener lo inevitable. ¿Por qué? Gohan exigió que su voz se endureciera. ¿Qué logrará siquiera acabar con la humanidad? Nada, afirmó Flauros rotundamente, con una sonrisa aún más amplia ante la expresión incrédula de Gohan. Confundido. En realidad es bastante sencillo una vez que te detienes a pensar en ello. Debes comprender la absoluta inutilidad de todo esto. Futilidad. Gohan repitió, su indignación palpable, resonando en el aire destrozado. No hay nada inútil en la vida humana. Recordaba cada vez más a Freezer, a Cell. También podía establecer escalofriantes similitudes con Turles, el loco al que no le importaban en lo más mínimo las innumerables vidas que arruinó con el árbol del poder. Flauros meneó la cabeza, un gesto desdeñoso. Oh, muchacho, simplemente no has llegado a la verdad. La mirada ya castigadora del medio Saiyan se intensificó y una aura dorada comenzó a brillar de manera más prominente a su alrededor. ¿Qué verdad? Que la raza humana se ha quedado sin gasolina. Flauros declaró, con los brazos extendidos, luego hizo un movimiento giratorio hacia abajo con el dedo. Está dando vueltas alrededor del desagüe. Es terminado. Lo único que queda es empezar de nuevo o no molestarse en absoluto. Quiero decir, ¿qué exactamente? Oh, dame un respiro. Gohan interrumpió, poniendo los ojos en blanco con exasperación. Si escuchas un discurso condescendiente sobre lo inútiles que son los seres inferiores, los has escuchado todos. Estuve allí y lo hice. ¿Tienes algo original debajo de todo ese cabello, o simplemente ya es hora de ir a la peluquería? Flauros perdió el equilibrio durante apenas una fracción de segundo ante esta respuesta inesperada, antes de que su rostro engreído y superior regresara. Oh. Entonces parece que no eres solo un cachorro mojado detrás de las orejas. O tal vez mono sería más apropiado. Se alejó, su mirada se desplazó deliberadamente hacia la cola, que ahora se movía visiblemente detrás del niño. Una sonrisa sombría tiró de los labios del niño ante el insulto demasiado familiar. Yo también he oído eso antes.
Y déjame decirte, su sonrisa se volvió cruel, completamente desprovista de humor, el tipo que me llamó era mucho peor que tú. La propia sonrisa de Flauros se hizo más tensa, un destello de genuina sorpresa en sus ojos, cuando se dio cuenta de que el niño no estaba simplemente soltando fanfarronería. ¿Quién eres exactamente? Hijo Gohan, se presentó el Alf Saiyan, usando su nombre real en lugar de la versión pinyin, luego asumió rápidamente la postura característica de su padre de la escuela de tortugas. Rodillas ligeramente dobladas, pies separados hombro con hombro, torso girado hacia un lado en forma de caballo, bu. Flauros estudió al niño, tanto para apuntalar cualquier oportunidad como para leer meticulosamente sus intenciones, sin lugar a dudas despertó su curiosidad. Podría ser. Desapareció sin previo aviso, y Gohan giró con una poderosa patada circular que fue bloqueada desesperadamente por ambos brazos de Flauros antes de que el demonio tuviera la oportunidad de abalanzarse. Otra patada obligó a Flauros a desviarla con un brazo, un Gander ya cobraba vida por la otra mano, preparándose para disparar, cuando una furiosa ráfaga de ataques llovió sobre él con rápida fluidez. Podía ver los ojos del niño rebosantes de una determinación que ya no estaba nublada por la ira cruda, y ese cambio sutil dio lugar a un giro muy peligroso en la batalla. Necesito algo que lo desanime. Inclinó la parte superior de su cuerpo, apartando un puño dirigido a su cabeza, abriéndose paso entre el resto de los implacables golpes del niño con creciente dificultad, a excepción de unos pocos golpes superficiales que aún lograron conectarlo o rozarlo. Era irreal como el niño podía siquiera moverse a una velocidad tan imposible, y solo parecía acelerar cuanto más esquivaba Flauros. Era una especie de semihumano. ¿Algún orden de fantasma? Se agachó cuando una patada voladora casi le aplastó la cara, solo para quedar sorprendido por un golpe devastador en el estómago, el mismo lugar donde Gohan lo había golpeado antes. Gruñó por la fuerza pura y conmocionante. Voló de regreso, pero Gohan, con una ráfaga de velocidad aterradora, agarró ambos tobillos de Flauros y giró como un tornado viviente golpeándolo repetidamente contra las paredes destrozadas como un garrote grotesco, hasta que deliberadamente se balanceó en el último segundo antes de soltarlo, arrasando una sección entera de las instalaciones con el ahora proyectil que era el cuerpo de Flauros. Gohan no cedió, volando como un cohete, una mancha dorada, mientras seguía la presión implacable, golpeando, pateando y cortando hacia arriba al vil hombre hasta que sintió un cambio distintivo en la atmósfera misma y se dio cuenta de que habían cortado limpiamente las instalaciones como papel. La furiosa tormenta de nieve que había fuera ahora le arrojó un polvo blanco punzante. Al cesar el tormento, Flauros aterrizó como un muñeco de trapo roto sobre un lecho blanco de nieve a cierta distancia, con su sangre salpicando carmesí sobre el blanco prístino. El Alf Saiyan aterrizó a unos metros de él, el aliento que liberó empañado por las temperaturas bajo cero. Miró fijamente la forma aparentemente sin vida del hombre, los últimos vestigios de trapos que se habían estado aferrando a él ahora completamente arrancados, dejando su torso desnudo y su voluminoso cabello ondeando salvajemente en los fuertes vientos de la tormenta. La propia ropa de Gohan no estuvo exenta de los estragos de la batalla, aunque estaba más desgastada que completamente destrozada. Gohan mantuvo sus ojos fijos en el hombre, este último estaba de espaldas a él. Su sentido ki estaba en su punto más alerta, habiendo monitoreado meticulosamente la energía del hombre desde el comienzo de la brutal pelea. Ahora, esa energía había disminuido a un hervor bajo y parpadeante, y solo se oían los fuertes vientos por encima del frenético tamborileo de su propio corazón. Había esperado cortar de raíz todo este fiasco, localizando y deteniendo directamente al cerebro, pero, por desgracia, el destino se le había escapado en su devastador fracaso en salvar a los candidatos maestros, y una nueva ola de ira surgió ante la idea. Fracasé. No hay otra manera de decirlo. Apretó el puño, con el cuello y la mandíbula tensos por la furia frenada. Su única esperanza frágil era que hubiera otros sobrevivientes además de Caster, a menos que Lev también la hubiera envenenado, lo que la haría perecer entre el momento de su separación y su batalla actual con el ingeniero traidor. Sus pensamientos volvieron a lo que Caster le había dicho, su amable pero firme consejo, que debía esforzarse por seguir adelante, hacer lo que pudiera para hacer algo significativo de cualquier resultado, bueno o malo.
Es más fácil decirlo que hacerlo, pero la mujer tenía innegablemente razón. Pensar en una cosa simplemente lo dejaría ciego a todo lo demás. Se animó cuando una leve tos le llegó a los oídos, lo que le hizo instintivamente retroceder un pie y adoptar una postura ligera y preparada. Podía oír una risa ronca y ahogada que emanaba del hombre maltratado, y su cabello ahora atrapaba parches de nieve fresca. Parece que, realmente no comprendí lo desgraciado que es usted, señor S.N., se quejó Flauros, levantándose lentamente de los brazos. Cada movimiento era una lucha visible. Supongo que quién eres importa poco al final. Visiblemente se puso de pie con dificultad, apenas erguido, con el costado derecho colgando flácido, mientras Gohan estudiaba clínicamente los brutales moretones y laceraciones que su lucha le había causado. Debería haberse quedado abajo, profesor, le advirtió Gohan en voz alta, con la voz entrecortada por los fuertes vientos, y ganándose una risita del hombre, que se mostró incrédulo de que todavía se dirigieran a él por su título académico. No parece que vaya a rendirse. Hijo Gohan, quédate abajo. Los hombros de Flauros temblaron nuevamente y se le escapó una risa baja y gutural. ¿Quién eres tú para hablarme así? ¿Te atreves a ser mejor que yo? ¿Algún tipo de vengador apareciendo para salvar el día? Todo lo que veo es un mocoso que... ¡Van! Flauros fue interrumpido abruptamente por una ráfaga de ki que pasó zumbando junto a su cabeza, cantando por poco desde su oreja derecha y nivelando un trozo significativo de la cima de la montaña más cercana con vista a Caldea mientras hacía un contacto devastador. Siguió un largo periodo de silencio, interrumpido solo por la tormenta de nieve aún furiosa, pero eso no disuadió a Flauros de mirar por encima del hombro la destrucción resultante, la avalancha de nieve y grava que atravesaba la tormenta con un montículo enorme e indiferente. Incluso en el frío cortante, el demonio podía sentir una gota de sudor formándose, picándole en la frente, por lo que acababa de presenciar. No había sido una ilusión ni un truco visual. Era pura energía. Crudo, sin filtrar, pero increíblemente enfocado. Le habría perforado parte del cerebro si hubiera sido más deliberado que el disparo de advertencia que realmente fue. La presunción desapareció por completo, reemplazada no por el miedo, sino por una profunda indignación porque esto niño, este simple mortal, podría ejercer un poder tan devastador. Un poder que realmente podría amenazarlo. Lo habría descartado como un mero Magecraft ofensivo o una de las mejores magias de runas que jamás había visto, pero no era un simple neófito. ¿Qué eres? Habría gritado en ese momento, pero no era un gusano. Fue uno de los 72 demonios de Ars Goetia, el mismo sistema creado para guiar a la humanidad antes de la escalofriante comprensión de cuán tonto y redundante era realmente tal esfuerzo. No se dejaría intimidar por un simple simio. Enderezándose mientras su formidable cuerpo comenzaba su lento e implacable proceso de curación, volvió su mirada hacia el niño, con sus ojos ahora carmesí brillando con una nueva y aterradora intensidad analítica. Gohan devolvió la mirada con una mirada tan fría e inflexible como el hielo mismo, con el brazo levantado y la palma plana frente a él, el origen preciso de la devastadora explosión. No se pronunció una sola palabra entre ellos, lo que permitió que la tormenta continuara, una sinfonía furiosa que parecía reflejar el creciente conflicto entre ellos. Al componerse, la sonrisa de Flauros regresó, pero no contenía ni una pizca de su altivez anterior. No fue una cuestión de cautela, sino algo visceral, calculador y absolutamente malévolo. HMPH, ¿se suponía que eso sería una advertencia? Flauros preguntó con una sutil punzada de asombro. ¿Quizás esperas que me postre ante ti? Gohan no bajó el brazo. La inmensa energía dentro de él bailaba, ansioso por ser liberado, y ahora mismo, estaba evaluando fríamente si ejecutar al hombre directamente o perdonarlo para interrogarlo a información vital. Sintiendo esto, Flauros dijo con calma, con la voz cayendo a un tono sorprendentemente normal, casi académico. ¿Tienes curiosidad? Pronunció las palabras con su falsa voz humana, canalizando su personaje del profesor Lev, que, tal vez, podría haber sido su verdadera identidad alguna vez. Debes ser un muchacho muy estudioso. ¿De dónde vienes? Apretó las manos a la espalda, un gesto que debería haber causado una impresión más académica, pero que ahora estaba sorprendentemente fuera de lugar para el medio Saiyan.
La boca de Gohan se curvó en un gruñido de puro desprecio. ¿Cómo me dirías alguna vez? Oh, pero lo haría, dijo Flauros con un exasperado movimiento de cabeza, un suspiro fingido. Pero la información tiene un precio. Nada es verdaderamente gratis. Ni en este mundo ni en ningún otro. Respiró profundamente, dejando que el aire helado llenara sus pulmones, un escalofrío que parecía amplificar su aura siniestra. ¿Qué me ofrecerías por esa información?, me preguntó. Levantó un dedo y trazó tímidamente una línea en el aire. Porque a menos que tengas algo que realmente valga la pena, entonces no hay suerte. Será mejor que termines con esto de una vez. En este momento solo te estás burlando de mí, escupió Gohan, mientras su paciencia se agotaba. Probaré suerte para encontrar las respuestas por mi cuenta, porque tengo la fuerte sensación de que este supuesto benefactor aparecerá eventualmente. Lo único que te queda, después de lo que has hecho, es no ser más que polvo esparcido por esta tormenta de nieve. No es pecado luchar por lo que es correcto. Flauros se rió oscuramente, un sonido áspero que era más serpiente que humano. Oh, muchacho, no tienes idea de cuántas versiones mías han perecido a manos de héroes postulantes como tú. Y así como muchas versiones mías han aplastado a esos polluelos debajo de mis dedos de los pies como los gusanos que realmente son. No serás diferente. Esto, volvió a extender los brazos, señalando extensamente el paisaje en ruinas, no será diferente. Es todo un ciclo tedioso e interminable que continuará y continuará hasta que la dulce entropía, o la existencia misma, simplemente decida ceder. Gohan no permitió que las tonterías nihilistas del hombre lo afectaran. Sus ojos se entrecerraron y un fuego frío ardía en su interior. Ya terminaste. La sonrisa de Flauros se extendía increíblemente amplia, revelando una vez más sus dientes monstruosamente afilados, como si estuviera dispuesto y ansioso a aceptar el desafío del niño. ¿Soy yo? La respiración de Gohan se contraía a medida que sus sentidos captaban una oleada de energía terriblemente rápida que emanaba nada menos que del hombre que estaba directamente frente a él. Motos de un aura oscura y violácea comenzaron a filtrarse desde cada poro del cuerpo de Flauros, con venas abultadas en cada contorno muscular a medida que se contraían y expandían violentamente. La sonrisa espantosa se transformó en un ceño furioso mientras apretaba las manos con los puños, su piel se oscurecía de tono y adquiría un gris ceniciento y enfermizo. Un gruñido resonó en él, gutural y puramente animal, sus ojos carmesí brillaban aún más intensamente con la liberación cruda y siniestra de este poder oculto. El aire frío que rodeaba a Gohan se volvió denso, con una hostilidad apenas contenida y una intención malévola. Incluso podía saborear el absoluto desprecio que Flauros albergaba no solo por él, sino por la humanidad en su conjunto. Se mordió una mordaza cuando la oleada de energía oscura finalmente disminuyó, y la criatura que estaba frente a él estaba muy lejos del hombre que una vez fue. Su musculatura había crecido solo ligeramente, pero ahora era mucho más alto, a su altura plena e imponente. Su piel era de un gris ceniciento antinatural, adornada con una serie de extraños crecimientos carmesí alineados justo debajo de su clavícula, inquietantemente parecidos a las cuentas de un collar macabro. Sus uñas ahora eran más afiladas, más mortales, afiladas para desgarrar su carne flexible. Su cabello estaba igualmente ceniciento a medida que crecía, llegando más allá de la base de su columna, balanceándose con los vientos fantasmas. Una sonrisa loca y alegre bailó junto a la expresión grotesca del hombre demoníaco, más que eufórico para finalmente actuar en su forma verdadera y aterradora. Su boca se abrió, liberando un aliento brumoso y escalofriante que se mezcló con la atmósfera, completando su metamorfosis. Miró fijamente al niño, con los iris carmesí brillando con la perversa anticipación de comenzar la batalla de nuevo. ¿Y bien? Gohan simplemente miró hacia atrás, sin pronunciar una palabra mientras el demonio mostraba con orgullo su estado transformado. Tengo que admitirlo, comenzó Flauros, flexionando un bíceps enorme y colocando una mano sobre el músculo tenso, admirando su propia forma, nunca he sido tan superficial o vanidoso, pero me gusta. Otro regalo de mi benefactor. Gohan sostuvo la mirada depredadora del hombre. ¿Este misterioso benefactor tuyo alguna vez mencionó algo sobre la patrulla del tiempo? Los rasgos de Flauros se aplanaron y la sonrisa desapareció. Ya veo.
Así que trabajas para esos intrusos. No oficialmente, admitió Gohan, incluso con su voz. Eres una especie de criminal desplazado en el tiempo. ¿Se podría decir eso? Se encogió de hombros Flauros, con una sonrisa torcida y cínica sonando en sus labios. Soy una versión desplazada en el tiempo de Lefleur, quien en esta línea de tiempo logró suicidarse antes de que la identidad de Flauros pudiera suplantarlo. Afortunadamente para mí, pude ocupar su lugar poco después, para evitar despertar sospechas. Debo decir que deshacerme de mi propio cuerpo fue una experiencia nueva, incluso para mí. ¿Por qué exactamente estás aquí entonces?, preguntó Gohan con voz aguda y sospechosa. ¿Fracasaste en tu cronograma anterior? ¿Querías volver a empezar? Oh, al contrario, respondió Flauros, con su sonrisa extendiéndose hasta convertirse en una amplia sonrisa con dientes que solo prometía malicia. De hecho lo logré tener éxito al destruir a los caldeos de mi línea de tiempo, aplastando toda esperanza de revivir alguna vez a la humanidad. Mi mundo es ahora poco más que un páramo árido, como debería ser. No fue hasta que mi benefactor antes mencionado me encontró que tuve la oportunidad de hacerlo nuevamente. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que toda la humanidad sea aniquilada en tantos plazos como sea posible, e incluso si fracaso, ya habré arrastrado conmigo a tantos de estos parásitos. Eso es más de lo que jamás podría pedir. La creciente ira de Gohan podría haber derretido la misma nieve que los rodeaba mientras se veía obligado a soportar la risa escandalosa y maníaca de Flauros. Hay aquellos cuyas palabras por sí solas no llegarán. Entiendo. 16. Gohan apretó los dientes con la suficiente fuerza como para romperlos, sus uñas clavándose en sus palmas mientras apretaba sus manos en puños temblorosos. No volveré a cometer ese error. La risa de Flauros disminuyó con un suspiro eufórico y una escalofriante satisfacción. Compartir este pequeño pedazo de sí mismo, paseando por el camino de los recuerdos, resultó ser más liberador que incluso su grotesca transformación. Pero en lugar de continuar con su monólogo, se dirigió de repente y cegadoramente hacia el niño, golpeando su palma contra la cara de Gohan y enviándolo a toda velocidad hacia la escarpada cadena montañosa. Gohan se recuperó en el aire, levantando rápidamente los brazos, pero los golpes resultantes sacudieron sus huesos con cada conexión atronadora. Las mangas de sus antebrazos estaban rotas como tejido húmedo y cada golpe transportaba la fuerza explosiva del misil de mayor calibre. Flauros nunca perdió su sonrisa retorcida, sus brazos estaban borrosos mientras dominaba por completo al niño. Parecía que el potenciador no era solo una muestra de intimidación, una fugaz exhibición de fanfarronería, sino que en realidad había magnificado las ya fenomenales habilidades del demonio. Pero para su propio y retorcido placer, lo sacó todo, torturando meticulosamente al niño, alternando sus golpes para evitar cualquier cosa inmediatamente fatal. Sin embargo, esto pronto resultaría ser un grave error. Gohan, a través de la abrasadora neblina del dolor, cronometró con precisión un solo golpe del implacable bombardeo y, con una ráfaga de velocidad inesperada, agarró el brazo de Flauros para girar fuera del alcance inmediato del demonio. Lanzó un brutal puño hacia atrás a la sien de Flauros, al mismo tiempo que sacaba su aura para amplificarla aún más a medida que el golpe se conectaba. Pero Flauros enganchó una pierna en el muslo del niño y, con un rápido contraataque, retrocedió para asestar un golpe de martillo al costado de Gohan, lo que provocó que el niño gritara y la saliva saliera volando de sus labios. El Alf Saiyan aumentó su aura, empujándola justo antes de una transformación completa de Super Saiyan, superando la agonía y balanceando su brazo en un arco amplio para golpear la parte posterior de su puño directamente en la cara de Flauros. El golpe aparentemente benigno llevó la fuerza conmocionante de varios mazos, haciendo que el demonio cayera directamente hacia abajo. Gohan no se quedó atrás, inclinando su cuerpo para descender con los pies por delante, ganando una velocidad aterradora para clavar ambos pies en el pecho del exhumano con furia despiadada apenas unos centímetros antes de tocar el suelo, tallando un cráter ancho y dentado en la nieve. Pero el niño apenas había terminado, saltando para pisotear el abdomen del bastardo, una y otra vez, arrancando más tierra cubierta de nieve. Flauros arrojó gotas de bilis mezcladas con sangre y sus ojos casi salieron de sus cuencas.
fijado, obligó a su cuerpo a convulsionar con una rabia pura, liberando su aura oscura de una manera explosiva que logró derribar al niño y desgarrar el suelo debajo de él hasta convertirlo en un abismo. Gohan voló de regreso, atrapándose a tiempo para ver a un Flauros más que enfurecido emerger de la profunda grieta como un demonio que se eleva desde el infierno mismo, crepitando con un velo espeso y pulsante de aura oscura, con sus ojos carmesí ardiendo de puro odio mientras gritaba vengativamente: «¡Maldito mocoso!». Los dos combatientes se enfrentaron entonces en una furiosa y cegadora ráfaga de golpes. Cada golpe enviaba ondas de choque devastadoras que destrozaban el aire y los separaban limpiamente de la nieve que caía, y el suelo mismo temblaba violentamente por la pura fuerza de la batalla. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad antes de que Flauros fingiera con un gancho de izquierda antes de introducir un golpe de derecha ultra rápido que habría atravesado el costado del niño si Gohan no hubiera dedicado una cantidad considerable de ki defensivo a esa área. «Estás bien, muchacho, lo admito», sacudió la cabeza hacia atrás porque casi fue decapitado por una pierna entrante. «Pero me temo que has calculado un poco mal». Voló a una buena distancia y dijo todo el tiempo: «Me parece recordar que me preguntaste antes sobre una bomba». Bueno. Una sonrisa repugnante casi partió el rostro del demonio mientras continuaba, con su voz mezclada con escalofriante deleite. «Con toda honestidad, en realidad debatí conmigo mismo sobre cómo proceder cuando llegué aquí por primera vez, pero finalmente decidí, ¿por qué no seguir con lo que funcionó bien?». El veneno era solo una póliza de seguro en caso de que alguna variable imprevista apareciera en escena. Se alejó con una mirada odiosa, una referencia obvia y venenosa a la que tenía frente a él. Lo cual me recuerda. Levantó una mano y Gohan debió darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, porque intentó cargar una ráfaga rápida antes de que algo en la boca de su estómago lo detuviera, de repente, después de un simple chasquido de los dedos de Flauros. «Ahí vamos». El medio Saiyan inmediatamente sintió algo profundamente extraño, un temblor generalizado que se elevaba dentro de él y que no era por el frío cortante, y su cuerpo se debilitaba a un ritmo alarmante por el veneno de acción rápida. ¿Fue esto lo que realmente mató a los maestros? Luchó valientemente por mantenerse en el aire, pero cada segundo que pasaba sentía como si un peso inmenso lo estuviera empujando hacia abajo, volviéndose aún más pesado. Flauros observó con repugnante fascinación, una cruel sonrisa en sus labios. «Somos resilientes, ¿no? ¿De verdad creíste que no tendría el veneno en mi sistema? De todo el intercambio que hemos tenido, me habría dado cuenta de que simplemente estabas demasiado ansioso. Incluso una sola gota es suficiente para derribar un paquidermo arrasador». Gohan respiraba cada vez menos profundamente, su alarma crecía hasta un crescendo a medida que su visión se difuminaba, luchando valientemente para mantener su concentración en medio de la oscuridad que se acercaba. Una aguda y gélida sensación de pavor corrió a través de él más rápido de lo que el veneno se tomó su tiempo con él. Sus pensamientos se dividieron frenéticamente entre la batalla en curso y la bomba antes mencionada, que Flauros estaba más que feliz de seguir recordándole, sus palabras una retorcida canción de cuna de fatalidad inminente. Bueno, señor SN, realmente odio ser yo quien interrumpa esta pequeña reunión nuestra, pero realmente soy un hombre muy ocupado. Lugares a donde ir, gente a la que matar. Ya sabes cómo es. Levantó un brazo hacia adelante, preparado para disparar su maldición más poderosa, amplificada por sus grotescas mejoras, pero en lugar de desatarla inmediatamente, decidió saborear el momento como para deleitarse con su inminente éxito sobre otra caldea, por segunda vez. Todo fue demasiado perfecto. Pero la diversión no termina ahí, muchacho. Oh, no, mejora. Decidí reducir mis pérdidas y simplemente manipular todo el maldito lugar con bombas. No es muy elegante, lo sé, pero sería todo un espectáculo en este clima lúgubre, ¿no crees? Calienta las cosas, como dicen. Incluso bajo la abrasadora agonía en la que se encontraba, Gohan solo podía quedarse boquiabierto en un shock horrorizado, una reacción que solo aumentó el placer perverso del demonio. «¡Y qué momento tan absolutamente excelente!», chirrió Flauros prácticamente con alegre anticipación, mientras usaba la otra mano para hacer la cuenta regresiva, con la voz elevándose en un escalofriante crescendo. 3, 2, 1. Antes, dentro de la sala de control de Caldea.
Romaní estaba en su panel de control habitual, con los dedos borrosos, haciendo clic y golpeando las teclas como un hombre poseído. Ha habido una brecha en el ala norte, anunció, mencionando rápidamente la vigilancia de esa sección en todas las pantallas. Algunos miembros del personal ya habían entrado corriendo, inspeccionando sombríamente la magnitud de los daños causados a las instalaciones. Solo puede ser el que reemplazó a Fujimaru-kun. ¿Qué puedes contarme sobre ellos, Caster? Da Vinci, de pie junto a él, con los ojos fijos en las pantallas que mostraban el caótico comienzo de la batalla entre Son Gohan y Flauros, respondió. Un joven llamado San Ufan, pero eso es simplemente un alias. Lo único que puedo decirte ahora mismo, Romaní, es que no podemos interferir. El niño es más de lo que parece. Sí, puedo verlo, coincidió Romaní, él y los demás que presenciaron la imposible batalla que siguió, desconcertados sobre cómo dicho joven podría defenderse, y mucho menos mostrar un nivel de fuerza más común entre los siervos. ¿Podría ser un pseudo sirviente enviado por la contrafuerza? Da Vinci ofreció una sonrisa cómplice, un toque de enigma en sus ojos. Tendrás que preguntarle tú mismo. Por ahora, ¿qué pasa con la bomba? Bombas, la corrigió Romaní cáusticamente, ganándose un jadeo de sorpresa. Parece que Lev no lo va a hacer a medias esta vez. Alarmado, Da Vinci estaba a punto de presionarlo nuevamente cuando giró la cabeza hacia ella y agregó con una sonrisa segura, casi triunfante. Qué lástima para él, estábamos listos. Caster parpadeó y su compostura se hizo añicos momentáneamente. ¿Qué quieres decir? Romaní se reclinó contra la silla y se giró para mirarla completamente. Caster, no somos solo nosotros dos y Lev quienes fuimos traídos aquí desde diferentes líneas de tiempo. Casi la mitad del personal, algunos de ellos en esta misma sala, provienen de diferentes versiones de Caldea. La mujer renacentista quedó completamente anonadada y con la mandíbula ligeramente abierta. ¿Pero cómo? Romaní respondió con un resoplido de diversión. ¿Cómo pudimos mantenerlo en secreto todo este tiempo? La historia completa es un poco tonta, pero por alguna razón, después de mi victoria en la Guerra del Santo Grial en Fuyuki, recibí visiones de Goetía subsumiendo mi antiguo cuerpo de siervo, comenzando así la campaña para incinerar el orden humano. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Una especie de desviación que descubriría más tarde. Recibí visiones adicionales del futuro, o mejor dicho, de futuros múltiples. Resultados alternativos, aquellos en los que tuvimos éxito y otros en los que fracasamos. Fue abrumador y, durante un tiempo, me preocuparon mucho esas visiones, dividido sobre qué hacer con ellas y cómo proceder con el mejor camino. No fue hasta que recibí la invitación a Caldea que ocurrió algo increíble. En el momento en que entré en contacto con la carta que me envió Marisbury, una versión de mí mismo que debió haber usado mi noble fantasma, se fusionó con mi conciencia aquí. Pero eso es imposible. Caster exclamó con voz tensa. No debería haber quedado ningún rastro de Salomón en el trono de los héroes. Pero entonces pudo haber habido un vacío legal. Esa era mi teoría, admitió Romaní, moviendo los dedos, con los codos apoyados en los apoyabrazos y una expresión reflexiva en su rostro. No es que yo mismo haya sido borrado, solo mi identidad como Salomón. Romaní Archaman es una existencia completamente separada, nacida de mi deseo del Gran Grial, renacer como humano. Pero, todo lo que eras fue borrado, insistió Caster, con la voz tensa por la incredulidad. Todo. No, casi todo. Ahí es donde entra en juego el vacío legal, planteó la hipótesis Romaní, con la voz ligeramente baja. Debemos recordar que el trono de los héroes existe fuera del eje del tiempo, por lo que puede llegar y convocar a héroes de diferentes épocas. Incluso desde un futuro lejano, donde no podrían ser conocidos en el presente cercano. Pero resulta que no es exactamente así. También puede llegar a diferentes universos, diferentes líneas de tiempo. Es posible que la versión mía en el sistema Trone todavía se conservara como una especie de respaldo de emergencia en caso de que alguna vez pasara por Ars Nova. Técnicamente hablando, mi identidad como Salomón debería seguir existiendo para mantener el equilibrio multiversal. Pero entonces tú, Romaní sonrió, una sonrisa gentil y conocedora.
Es posible que yo sea el Romaní de tu línea de tiempo, o uno cercano a ella. ¿Quién puede saberlo realmente? De lo que estoy seguro es que ya no puedo usar Magecraft. ¿Quieres decir? Romaní asintió. Ahora soy completamente humano. Cualquiera que sea el resultado de la fusión, también me purgó de todos los circuitos mágicos que me quedaban. En otras palabras, ya no puedo realizar ningún tipo de magia, según el decreto de Ars Nova. Sonrió mientras añadía una calidez genuina en sus ojos. Lo cual me parece bien, ya que, eso es realmente todo lo que siempre quise. Caster, todavía luchando por creer las cosas asombrosas que estaba escuchando, preguntó. Entonces, ¿el otro personal? Ahí es donde la cosa se pone un poco más complicada, explicó Romaní más detalladamente, volviendo al panel brillante. Curioso por mi propia situación, jugué con la posibilidad de otros aquellos que regresaron o fueron desplazados de su línea de tiempo nativa. Simplemente algo en el fondo de mi mente que podría mirar cuando quisiera. Imagínense mi sorpresa cuando uno de ellos se me acercó con terribles advertencias de lo que estaba por venir. A partir de ahí, nos dedicamos a eliminarlos. Resulta que cada uno de ellos había encontrado previamente su fin a manos de el Oprichnik y Caster terminó, su voz era un susurro bajo. Esto no tiene precedentes. Es un golpe de suerte, si me preguntas. Uno de los empleados exclamó desde su consola, con la voz teñida de euforía. Lamento mucho que Fujimaru no haya podido venir. ¿Eso sería tu Fujimaru? Preguntó la que estaba a su lado, una mujer, girando la cabeza. El mío era un chico. ¿Tú? Chica, se encogió de hombros el hombre, un despido casual. Pelirroja. Qué gracioso, empezó a comentar otro de la fila anterior, la mía también era una niña, pero era morena y un poco más joven. El mío ya era de mediana edad, añadió la mujer, con voz que insinuaba una línea de tiempo larga y variada. Caster asimiló todo lo dicho con profundo desconcierto, porque había versiones alternativas de Fujimaru con diferencias tan variables. Es una especie de pasatiempo que hemos desarrollado, intervino Romaní, con una leve sonrisa en sus labios. Cada uno de nosotros cuenta sus propios cronogramas y los comparamos entre sí, cruzando detalles que podrían resultar relevantes o no. Ha sido una forma fascinante y útil para nosotros de coordinar mejor nuestros movimientos. Entonces, ¿cómo pudiste evitar las sospechas de Lev? Sugerencia Magecraft, reveló Romaní, con la voz ligeramente baja. Por supuesto, ya no puedo hacer eso nunca más, así que uno de los otros magos aquí me lo pone periódicamente encima. Teníamos que ser lo más precisos posible para mantenernos a nosotros mismos y a nuestros planes en la oscuridad, y no fue tan fácil como lo hago parecer. Tuvimos que hacer muchos compromisos, dejar que las cosas se desarrollaran con normalidad, pero solo hasta el punto de evitar cualquier cosa importante. Caster bajó la cabeza, recordando las inevitables muertes de los maestros que debían ocurrir en ciertos eventos futuros. Espera, se animó en un pánico repentino, ¿qué pasa con Mash? ¿Es ella? Romaní negó con la cabeza, una suave tranquilidad. Ella no es como nosotros. Después de todo el tiempo que he pasado con ella, no ha mostrado ningún tipo de desviación. Ella es prácticamente la misma Mash que yo conocía. Pero lo que es un poco diferente es su comida favorita, jaja. Otro temblor violento los devolvió abruptamente al presente inmediato. Santo. Este niño está loco. El miembro del personal masculino que había hablado primero comentó que, después de haber desplazado la transmisión hacia afuera, su voz se llenó de incredulidad atónita. ¿Qué carajo es él? ¿El Fujimaru de esta línea de tiempo? Desafortunadamente, según informes que recibí de un contacto confiable en la torre del reloj, Fujimaru Ritsuka fue encontrado muerto en su propio dormitorio hace unos años, reveló Romaní con sobriedad, siendo la noticia un escalofriante contrapunto a la batalla. Antes incluso de que les llegara la invitación a Caldea. Hizo zoom en la escena del niño y Lev peleando, la violencia cruda se mostró crudamente. ¿Has hablado con él, Caster? Caster asintió, con expresión seria. Es un aliado, Romaní. En materia de confianza, podemos estar seguros de que no quiere hacernos daño. Romaní sonrió a pesar de sus persistentes dudas y decidió confiar en las palabras de su colega, que puede serlo no su castor. Está bien.
En cuanto a las bombas que se han colocado por todas las instalaciones, no hay por qué preocuparse. Se llevó un dedo a la oreja y activó sus comunicaciones. Este es Romaní. ¿Cómo está tu progreso? Dentro de la extensa biblioteca. Está bien, retumbó una voz que resonó en el vasto espacio repleto de libros, casi, ahí. Un fuerte grito de triunfo llegó desde un rincón más profundo y sombrío de la sala, donde estaban apiñados dos miembros del personal. Uno de ellos, un hombre rubio corpulento con gafas, estaba inclinado sobre una bomba de temporizador ahora desactivada, con su recuento letal congelado. El dispositivo había sido cargado con suficiente C4 para destruir casi la mitad de la biblioteca, que a su vez era lo suficientemente grande como para abarcar gran parte de lo que quedaba de las instalaciones, dado el gran volumen de textos arcanos que contenía. Cristo, eso estuvo demasiado cerca. Una de las empleadas, una mujer caucásica de pelo corto y rubio, golpeó al hombre en el hombro, con expresión tranquila a pesar de la reciente tensión. Bien hecho, Meuniere. Lo conseguí en uno. Y con casi un minuto libre. Meuniere, jadeando pesadamente y con el sudor en la frente, exhaló un aliento irregular. Es fácil para ti decirlo. Estaba a punto de ensuciarme. ¿Por qué carajo Lev colocó tantas bombas esta vez? Lo único que realmente necesitaba era uno, maldita sea. Ese lunático debe haber querido superarse a sí mismo esta vez, dijo el único otro hombre que estaba con ellos, con voz sombría. Deberían ser todos ellos, ¿verdad? La mujer asintió. Debería. Todos los equipos han estado barriendo todas las instalaciones durante meses. No podríamos habernos perdido ninguno. El hombre asintió, luego se animó, su atención se centró en la pieza que tenía en el oído y sus comunicaciones se activaron. Duston aquí. Acabamos de terminar. Sí, deberían ser todos ellos. Estamos a salvo. De vuelta en la sala de control. Dale las gracias a Meuniere por mí, Duston, dijo Romaní, con una voz que combinaba una profunda gratitud y un alivio palpable. Aún tendremos que hacer más comprobaciones para ver si Lev tiene alguna contingencia por ahí. Aún no estamos fuera de peligro. Romaní, comenzó Caster, sintiéndose más aliviada por su propia ola de alivio. ¿Cómo pudiste ocultarle todo esto a Marisbury? No lo hice, admitió Romaní, con una sutil tensión en la mandíbula. ¿O no pude? Caster se quedó boquiabierta y sus ojos se abrieron. Él sospechaba. Un poco de ambas cosas, aclaró Romaní, con la mirada distante, recordando conversaciones pasadas. Un día me lo mencionó mientras tomábamos el té. Aproximadamente un mes antes de su suicidio. Yo, nunca pude ocultarle mucho. Caster se tragó un nudo por la garganta y se dio cuenta escalofriante. Y. ¿Cómo reaccionó? El rostro de Romaní era ilegible, una máscara de cuidadosa neutralidad. Simplemente me dijo que lo sabía y no hizo más comentarios al respecto. Todavía podía recordar el profundo escalofrío que lo invadió desde el momento en que Marisbury Animuspere lo mencionó, con una naturalidad casi aterradora, como si simplemente le hubiera preguntado sobre su día. Él siempre ha sido así que no lo entretení más. La mandíbula de Caster se apretó, incapaz de ignorar la inquietante posibilidad de que Marisbury hubiera anticipado tal cosa, junto con todo lo demás que había explicado en sus intrincadas maquinaciones. Era un hombre despreciable de corazón, un estratega frío y calculador, pero también era innegablemente uno de los magos más formidables de su tiempo. Dado su historial, era razonable no esperar menos del hombre que había salido victorioso de la guerra del Santo Grial de Fuyuki. Lo mismo ocurrió con su versión. Aunque ya tenía una idea, todavía era realmente sorprendente si había un ser humano real debajo de toda esa fría brillantez. El sonido de la puerta abriéndose llamó su atención y entraron 3 personas. Un Machkirielig muy sano pero visiblemente preocupado, flanqueado por otros 2. Una joven con cabello hasta los hombros, tiñó una cascada de etéreos colores púrpura claro y rosa. Otra era una chica de aspecto un poco más joven y cabello oscuro peinado con coletas. Al igual que Mash, llevaba un par de gafas a juego, colocadas cuidadosamente sobre su nariz. Doctor, dio un paso adelante Mash, tragándose un nudo en la garganta, con la voz tensa por la persistente perturbación de las últimas horas. SN Kun es él.
Romaní le dio a la niña una sonrisa suave y tranquilizadora a pesar de la terrible situación, genuinamente feliz de haber podido lograr que Sergeira y Mao la escondieran de Lev antes de que todo se convirtiera en caos. Inclinó la cabeza hacia las pantallas que había en lo alto, mostrando la batalla épica de dos titanes furiosos en medio de la implacable tormenta de nieve. Lo único que podemos hacer ahora es mirar. No podemos interferir. Lo dijo tanto para calmar a la niña como una dura advertencia, ya que solo un mago de alto poder tendría la más mínima posibilidad de sobrevivir a la pura carnicería que se desarrollaba en ese mismo momento. Estas lecturas son una locura. Uno de los miembros del personal, observando de cerca la batalla, exclamó con los ojos muy abiertos por la sorpresa, los dedos parpadeando sobre la pantalla y la garganta secándose ante lo que debería haber sido imposible para los simples mortales. Es como si esos dos fueran sirvientes. Ella no lo hizo, o tal vez Cole no. Ignoren los violentos temblores que continuaron sacudiendo las instalaciones, temiendo que pudieran ser demolidas de todos modos, a pesar de todos sus esfuerzos desesperados. Y. Cada vez es más alto. H más alto. No se detendrá. Ella ya podía sentir el sistema calentándose a través de las yemas de sus dedos. El aire acondicionado solo acentuaba la alarmante diferencia de temperatura, ya que los escáneres habían estado parpadeando en rojo intenso desde hacía algún tiempo. Esto no se parecía a nada que hubiera experimentado en su línea de tiempo anterior. Incluso Romaní, que sabía que Flauros no era un rival fácil entre los Ars Goetia, se quedó atónito al encontrarlo enfrentado a un niño mucho más joven que Mash. ¿Quién era este chico? El mismo edificio se sacudió violentamente a medida que las ondas de choque se intensificaban, y la batalla alcanzó su aterrador clímax cuando los dos se enfrentaron, intercambiando una furiosa andanada de golpes demasiado rápidos para que los pudiera seguir a simple vista. Los escáneres sonaron fuerte, gritando más allá del punto ensordecedor, algunos se volvieron completamente locos, enviando chispas y vidrios rotos volando. A este paso, estarán cortando una línea recta a través de todo el valle, comentó Mao, más para sí misma que para cualquier otra persona, completamente cautivada por la lucha, temblando con una mezcla de emoción y profundo miedo. Las luces de la sala, y quizás del resto de las instalaciones, parpadeaban violentamente, sonidos e instrumentos cantando una sinfonía caótica y violenta, perfectamente en sintonía con la guerra aislada que actualmente estaba en curso afuera. Para entonces, Romaní ya había notado que ni un pio había salido de Caster, y él se volvió hacia ella con curiosidad antes de ser empujado abruptamente fuera de su silla. La mujer ahora observaba la batalla con voraz fascinación y vigilancia inquebrantable. Supongo que algunas cosas nunca cambian, gimió el buen doctor mientras se levantaba del suelo. Da Vinci escribía furiosamente en la terminal, ansioso por analizar todo hasta el más mínimo detalle para estudios futuros. La pantalla seguía parpadeando, pero ella lo ignoró, sabiendo que el sistema que había ayudado a mejorar se mantendría, pero durante cuánto tiempo apenas podía preocuparse cuando había un sujeto tan maduro para ser diseccionado directamente frente a ella. Romaní echó un vistazo rápido a Caster mientras se arreglaba el abrigo. ¿Estamos seguros de que se han solucionado todas las bombas? Romaní se acercó poco a poco a la terminal, presionando con fuerza contra Da Vinci, ahora sentada, en represalia por su golpe anterior. Deberían ser todos, respondió, ocultando expertamente su preocupación subyacente mientras Flauros comenzaba a hacer un gesto muy revelador y siniestro. Golpeó su auricular y dijo a todos los canales, con voz firme: prepárense. Match fue flanqueada instantáneamente por Sergeira y Mao, ambos la protegieron instintivamente con sus cuerpos, mientras que el resto del personal se preparó igualmente para lo peor inevitable. De nuevo afuera, en el corazón de la tormenta de nieve, Flauros no podía ocultar su alegría impía, la euforía pura y embriagadora de su inminente éxito lo invadía como una marea oscura. Tan pronto como escuchaba la cacofónica melodía del fuego y el mortero elevarse hasta un crescendo en el cielo, disfrutaba pelando la piel del miserable simio que se había atrevido a desafiarlo. En cualquier momento, un holocausto que señalaría el fin de todas las cosas los bañaría en humo negro y fuego abrasador, sumergiéndolos en un paraíso infernal de muerte ardiente. Glorioso Flauros pensó para sí mismo con alegría maníaca. Absolutamente glorioso.
Flauros parpadeó, ni un minuto después, notando que el único ruido fuerte que reverberaba era la tormenta de nieve, golpeándolos una vez más con furia implacable. Un pequeño error de cálculo de su parte, pero seguramente no por mucho tiempo. Tal vez su momento fue un poco más equivocado de lo que había supuesto. Está bien, tal vez ahora. Ven pronto. Flauros estiró el cuello, mirando hacia atrás al, todavía en pie instalación, su agudo oído intentaba y no lograba captar nada que sonara siquiera como una explosión. Ni siquiera un leve pop le hizo cosquillas en los oídos. Flotó lentamente hasta el suelo, siendo Gohan el primero en descender, y se giró para enfrentarse a lo que se suponía que sería su obra maestra. De ninguna manera, dio un paso vacilante hacia adelante, como si esperara que eso por sí solo hiciera el truco de hacer estallar las bombas, luego se acercó, tratando desesperadamente de discernir si lo que estaba viendo era real y no un campo delimitado cruel e ilusorio. ¡Ay! Se supone que hay una explosión. El rostro conmocionado del hombre demoníaco dio paso lentamente a una rabia desenfrenada, un giro feo y grotesco en sus rasgos ya temibles, con los dientes rechinando audiblemente a través de los fuertes vientos. Se supone que habrá una explosión. Hiperventilando profusamente, respiró profundamente y estremeció y retumbó hasta los cielos, con la voz desgarrando la tormenta. ¿Dónde está mi explosión? Jeje, Flauros se animó, chasqueó los dedos y encontró a Gohan, ahora encorvado, con la cabeza del niño hacia abajo y los hombros temblando mientras continuaba riendo sin aliento. Un débil brillo dorado comenzó a emanar de él. Parece que fue tu pequeño plan el que al final se esfumó, Lev. Ahora irradiaba odio puro desde el demonio, un aura palpable de malevolencia, dirigida tanto al niño como a la exasperante comprensión de que los mismos humanos que tanto había disfrutado destruyéndolo habían dejado en ridículo. No fue hasta que una sonrisa depredadora se dibujó lentamente en su rostro que recordó el curso de esta pequeña escaramuza. Aún no estoy muy seguro de mí mismo, señor SN. ¿Estás siquiera coherente en este momento? Desplegó los brazos como para resaltar claramente sus respectivos estados, mientras él todavía permanecía fuerte mientras el niño apenas podía levantar la cabeza. Supongo que no debería haber esperado mucho de un insignificante canalla, un simple simio con cualquier otro nombre, llevó su mano hacia adelante, preparando su maldición más fuerte como antes, una energía oscura que se acumulaba en su palma. Oh, bueno, no es que pueda simplemente terminarlos yo mismo. Más divertido de esa manera. ¿Y tú? Una bola negra de energía crepitante brilló contra la parte plana de su palma. Una exhibición impresionante, pero al final infructuosa. Me hubiera gustado verte sucumbir, pero mi paciencia ha sido puesta a prueba lo suficiente por un día. Gohan no respondió, su flequillo le oscurecía los ojos, pero una sonrisa lenta y escalofriante comenzó a deslizarse por sus labios. Flauros vio esto, una sonrisa confusa e incómoda en su propio rostro, y se vio obligado a preguntar, con la voz mezclada con una creciente inquietud. ¿Alguna última palabra? La cola de Gohan se movió y él se echó a reír mientras estaba más que feliz de obedecer. Sí. Dejó escapar una tos fuerte y le picaba la garganta por el frío cortante. Envenenarme puede haber sido el peor error que hayas podido cometer. Flauros parpadeó y su sonrisa vaciló ligeramente. Vuelve otra vez. Otra tos, luego el niño continuó, su voz ganó un poder extraño y resonante. Verás, todo tiene que ver con mi biología. En realidad lo soy medio humano. La otra mitad. Una raza de extraterrestres con una asombrosa capacidad para adaptarse a condiciones mortales, casi potencialmente mortales. En realidad, se vuelven más fuertes después de roces cercanos con la muerte. Flauros quedó completamente atónito, su sonrisa burlona desaparecía por completo con cada palabra que escuchaba, incapaz o no dispuesto a creer lo que cualquier otra persona habría descartado como una completa tontería. Veo que el veneno ahora te ha robado los sentidos. Cualquiera puede ver que no eres completamente humano, pero esperas que tome en serio que la mitad de ti es extraterrestre. En las estrellas. Se rió entre dientes con diversión condescendiente, pero el sonido era hueco, forzado. Si eso fuera remotamente cierto, Gaia ya te habría rechazado.
Ni siquiera Alaya te perdonaría. Alaya, murmuró Gohan, y la mención del nombre hizo que algo quedara enterrado en lo más profundo de su mente. Un destello de los ojos color verde azulado, que brillaban con una intensidad de otro mundo, se elevaron para penetrar en el hombre demoníaco antes de que el color volviera a su negro normal y profundo, seguido inmediatamente por un feroz crujido de lo que solo podía ser electricidad, con más arcos en toda la figura del niño. Flauros vio esto pero no se movió, su mano todavía estaba preparada para disparar su maldición, pero incluso él comenzó a sentir un cambio profundo y aterrador en el aire. Gohan bajó la mirada hasta la palma derecha, que ahora adquirió un tono dorado vibrante y familiar. Dentro de Caldea, más alarmas sonaron furiosas por todos lados, sus instrumentos sonaban histéricamente, una sinfonía de pánico mecánico. ¿Qué carajo? Uno de los técnicos gritó en total estado de shock, con los dedos reverberando con dolorosas reacciones, mientras el sistema se cortocircuitaba en su encomiable, aunque inútil, esfuerzo por medir la alarmante y rápida subida de tensión. Estas lecturas son... Ni siquiera puedo entenderlo. La gran cantidad de energía cruda, es increíble. Nunca había visto nada igual. Todos en la sala se aferraban a cada palabra del hombre y les resultaba casi imposible creer que alguien tan joven pudiera poseer un poder tan insondable, y mucho menos ejercerlo con una maestría que desmentía por completo su edad. El hombre continuó ingresando comandos frenéticamente, con la intención de mitigar el daño creciente, apagando los sensores restantes y otros sistemas clave que podrían comprometer las delicadas redes. Los generadores de emergencia entrarían entonces en funcionamiento y gran parte de su energía concentrada se redirigiría a la enfermería donde los maestros supervivientes estaban siendo atendidos desesperadamente. ¿De dónde carajo salió este chico? Está emitiendo suficiente energía para alimentar a Caldea 100 veces, con más que suficiente de sobra. Romaní tragó con fuerza, él y Caster fueron completamente incapaces de apartar los ojos cuando el niño comenzó a brillar de manera extraña, ominosas chispas de electricidad que irradiaban violentamente desde la forma del joven. Afuera, sobre el valle, los ojos de Flauros comenzaron a ensancharse lentamente, un temor progresivo. Su mano todavía estaba preparada para disparar su maldición, pero sintió una presión inmensa e invisible que sofocaba su intento, una fuerza invisible que lo inmovilizaba en su lugar. Sus ojos permanecieron fijos en la visión ahora desconcertante del niño mirándolo con una expresión vacía, casi vacía, pero Flauros ahora podía ver, verdaderamente ver, una resolución inquebrantable brillando detrás de esas piscinas profundas y oscuras. Brillante, verde azulado. KKKHHHHH. La voz del niño resonó, un zumbido bajo y resonante, y el aire a su alrededor se movió fuertemente, una tensión palpable que Flauros podía sentir golpeándolo como un golpe físico, pareciendo extenderse al resto del terreno cubierto de nieve donde, milagrosamente, la nieve ya no caía. Parpadeando, Flauros movió frenéticamente la mirada por todas partes y encontró algo aún más desconcertante, más aterrador. El viento se había detenido. Era como si alguien hubiera accionado abruptamente un interruptor y la furiosa tormenta de nieve se calmara hasta convertirse en una quietud casi inquietante y absoluta, pero pronto ese silencio antinatural fue destrozado por el trueno a medida que el cielo se volvía cada vez más oscuro, destellos y látigos de relámpagos crudos chasqueando como bestias feroces a presas imaginarias abajo. Conmocionado, Flauros miró hacia abajo y vio que la prístina nieve blanca se estaba derritiendo, hirviendo, chisporroteando, el vapor se elevaba en columnas fantasmales, con una presión aún más palpable y aplastante que comenzaba a presionar sus pulmones, haciendo que su aliento se adelgazara, se volviera irregular. Mientras tanto, el aire alrededor de Gohan se hacía más espeso, incandescente, un brillo dorado que ahora rodeaba completamente su cuerpo, con el cabello ondeando a pesar de la ausencia total de una fuerte ráfaga. Era como si la naturaleza misma se hubiera rendido ante el misterioso joven como una orden, y la misma tierra comenzara a temblar violentamente bajo sus pies, gimiendo bajo un peso invisible.
El interior de Caldea era solo un poco menos caótico de lo que ya era, todos los escáneres ahora afortunadamente apagados, mientras la alimentación vital permanecía viva, toda la batalla imposible transmitida por todas las instalaciones, permitiendo a todos presenciar lo que debería haber desafiado todas las leyes de la existencia. Mago no, solo podían observar en un silencio atónito y reverente, el impresionante espectáculo como un digno contendiente por todas las cosas increíbles que habían presenciado en sus innumerables líneas de tiempo anteriores. Para aquellos que habían sobrevivido y regresado de los cinturones perdidos, era como si un espíritu divino hubiera ascendido repentinamente entre ellos, demasiado pronto en esta línea de tiempo, específicamente para repartir un castigo justo y abrumador para el traidor que era Leflainur, el único hombre que había sido una plaga polémica en sus vidas en casi todas las líneas de tiempo. La compostura de Flauros flaqueaba, su monstruosa confianza se desvanecía, molécula por molécula, cuanto más podía sentir el poder palpable y abrumador que ahora emanaba del simple mortal que tenía delante. El aura dorada de Gohan se agitó violentamente cuando comenzó a canalizarla siguiendo un patrón familiar y disciplinado, con más vetas de electricidad crepitante burbujeando y chisporroteando a su alrededor, iluminando la nieve arremolinada. Sus ojos, generalmente profundos y oscuros, llenos de calidez e inocencia, ahora se aburrían fríamente, sin pestañear, en el hombre que se había atrincherado tan irrevocablemente como enemigo, alguien que, si se le permitiera vivir, solo significaría una perdición inevitable para aquellos lo suficientemente desafortunados como para dar testimonio de su maldad pura. Como dije, envenenarme fue probablemente el peor error que podrías haber cometido en esta pelea, profesor, dijo con una condescendencia burlona, casi escalofriante, hacia el título otrora estimado, porque a través de él, mi cuerpo fue capaz de adaptarse. Puedes cortarme, quemarme, aplastarme como quieras, solo me levantaré de ello mucho más fuerte. La ira de Flauros regresó, hirviendo a la superficie. ¡Qué tontería! No eres más que un mocoso. Un mono tonto que tuvo suerte y llegó al poder. Yo soy un dios demonio. Estoy más allá de ti, más allá de cualquier simple ser humano. Eliminaré a los de tu especie para introducir algo que en realidad no sea una pérdida de aliento para nadie. Gohan miró con puro desprecio, su respuesta rebosaba de indignación hirviente y su voz se elevaba por encima del inquietante silencio de la tormenta detenida. Entonces esa es tu razón. Solo quieres reemplazar a los humanos con algo y crees que es mejor. Flauros respondió, con voz gutural. No pensar. Yo conocer que es mucho mejor que los humanos. Débil, inútil, corrupto y frágil. Ni siquiera puedo creer que seres tan imperfectos y corruptibles pudieran siquiera existir y gobernar sobre ellos ver como seres menores. El solo hecho de pensarlo me hace querer vomitar cada maldita vez que tengo que pensar en ello. En verdad, ni siquiera valen la pena la suciedad que pisan. La ira de Gohan estalló, cruda e incandescente, el aura dorada se intensificó a su alrededor como un sol naciente, comenzando a iluminar toda el área. Si realmente crees eso, entonces nunca podrás comprender a la humanidad ni a ninguna otra raza. Vengo de un mundo donde los seres pueden destrozar planetas con un movimiento de dedo, acabar con una civilización entera en un abrir y cerrar de ojos sin pensarlo dos veces y, sin embargo, personas como yo siguen luchando por vivir un día más. ¿Y por qué es eso? Porque somos lo suficientemente débiles para hacerlo vivir. Es porque los seres humanos somos tan defectuosos, tan débiles, que llegamos a comprender cómo es vivir, luchar y luchar para sobrevivir y cambiar. Empezamos desde la nada y construimos a partir de ahí, avanzando siempre pase lo que pase, por difícil que sea. ¿Te parece una especie sin valor? Despertó más energía, el aura dorada brotó hacia afuera, sus ojos ahora eran de un verde azulado intenso y vibrante, motas de aura pura y cruda que manchaban su cabello de dorado. Déjame mostrarte lo que crees que puede hacer una especie inútil, realmente hazlo. Bsuere.